Buenos días para todos. Estoy muy agradecido con el Señor por la oportunidad que me ha dado esta mañana de compartir con ustedes. Realmente ya llevo casi una semana y media en Chile. Más de una semana y media llevo en Chile. 2 semanas. Pero una semana y media en esta región. Y es una bendición cuando uno comparte en diferentes lugares con la gente de diferentes culturas. Yo vengo de Colombia, en este momento directamente vengo de Bolivia, pero toda mi vida se ha desarrollado en Colombia. Mi nombre es Cristian Oquendo, para quienes no conocen mi nombre. Y bueno, yo creo que alguna vez hemos escuchado la fama de Colombia, ¿cierto? Realmente, cuando uno escucha Colombia, según lo que he visto en otros lugares como Bolivia, Perú, aquí en Chile también, lo primero que se imaginan es guerrilla, narcotráfico, violencia, un lugar muy peligroso para visitar. Y sí, efectivamente en algunos lugares es así, pero hoy día también he visto muchos que llegan y se sorprenden porque ven un país normal como otro país a los lugares de donde han ido. ¿Es así o no, Jonathan? Hay algunas cositas por ahí, pero también muchas cosas que disfrutar en Colombia. Así que están invitados. Cuando vayan a Colombia, mi casa es su casa. Y estoy disponible para darles toda la orientación turística en Colombia. Bueno, vamos a compartir en esta mañana la palabra del Señor. Y lo que vengo a compartir, normalmente cuando uno va a un congreso, espera escuchar una forma nueva de la doctrina, o muchas veces algo a lo mejor diferente. Y muchas veces hay hermanos o personas que tratan, y muchas veces puede uno caer en eso, de exponer de una forma diferente la doctrina, llevar, como decía ayer un hermano con el que hablaba, llegar con nueva luz a algún lugar, para llamar la atención o tal vez para captar el público. Y la mejor forma que uno encuentra es estudiando un poco de oratoria, un poco del arte de hablar en público. Les confieso, cosa que no he hecho yo hasta ahora, para lograr ganar los corazones de la gente. Pero realmente en esta mañana yo no vengo a eso. Yo vengo a darles noticias viejas nuevamente. Vengo a nuevamente repetir la luz antigua que muchas veces se pierde. Fue lo mismo que hizo el Señor Jesús hace años. La gente pensó que había venido a dar una luz nueva, pero vino simplemente a repetir lo que ya se había dicho y a mostrarlo de una forma práctica. Yo quisiera hacerlo como el Señor Jesús y espero que sea el deseo de cada uno de ustedes. ¿Ok? Voy a repetir un texto que ya les leí hace unos días atrás a algunos, que está en Isaías 59, versículo 9. Vamos a leer desde el versículo 8. Casi siempre que leo estos textos, cito el versículo 9 y digo finalmente que vamos a leer desde el 8. Dice: no conocieron camino de paz, ni hay derecho en sus caminos. Sus veredas son torcidas. Cualquiera que por ellas fuere, no conocerá paz. Por esto se alejó de nosotros el juicio y no nos alcanzó la justicia. Esperamos luz
Esperamos luz y he aquí tinieblas, resplandores y andamos en oscuridad. Estábamos hablando hace unos días atrás acerca de conocer la palabra del Señor. Y cuando yo venía viajando hace un tiempo, venía rumbo a Bolivia, me encontré con una situación en un lugar. Pero es una situación que para mí no era algo nuevo, no era algo diferente a lo que ya había visto en otro lugar, en el lugar donde había nacido. Ese ruidito me está distrayendo. Se escuchaba bien. Oh, qué descanso. Ya. Veníamos viajando y cuando uno emprende viajes misioneros, en otra ocasión ya lo había hecho, siempre tiene una expectativa. Y como misionero la expectativa es, bueno, voy a hablarle a mucha gente, quiero tener alguna manera de convocar y de atraer la gente. Y llegamos a Perú y en Perú el hermano que venía conmigo me dice, Cristian, lo tengo que dejar solo. Aquí empieza su reto. Voy a dejarlo en un campamento que empezaba el miércoles, terminaba el domingo. Lo voy a dejar solo, que usted aquí se enfrente, y me dijo en forma jocosa, no sabía a qué se refería, pero más o menos me dio como una idea por algunas experiencias. Lo voy a dejar aquí con puros profesores. Profesores, bueno, yo dije, ¿profesores de qué? Me dejó pensando. Empezó el evento y efectivamente llegaron hermanos con corbata. Bueno, yo también tengo corbata, pero los hermanos todo el tiempo mantenían con corbata. Y yo miraba que se reunían en grupitos de A3, de A4, que se exponían los temas y eran los que más levantaban la mano. Y empezaron a predicar temas de justificación por la fe. Justificación por la fe es uno de los temas más maravillosos que el Señor ha puesto en su palabra. Es algo que nos ha revelado y algo que si lo vivimos es una experiencia muy, muy, muy maravillosa. Y predicaban justificación por la fe. Habían otros que se dedicaron a enfocarse en cuanto a justificación al punto de la ley. Y otros, aunque esos eran menos, que estaban cuestionando acerca del Espíritu Santo. Mientras tanto, bueno, no vine a aclarar eso. Yo creo que ustedes ya han estudiado eso de sobra y de pronto me puedo apuntar para que me den clases de eso. Pero el punto era que en las noches del congreso y en cada momento del campamento yo miraba a ciertos jóvenes dando vueltas alrededor del campamento, con sed y hambre de algo diferente. Eran los hijos de estos hermanos. Y una de estas chiquillas se acercó y dijo, hermano, ¿por qué siempre tienen que predicar lo mismo? ¿Por qué siempre mi papá está con el mismo cuento? Yo estoy cansada de que él esté predicando eso y nosotros en la casa solo nos la pasamos cocinando, haciendo cualquier cosa. Estamos en el campo, pero estamos aburridas de esta doctrina. Mi papá le grita a mi mamá le grita a mi papá. En casos extremos la golpea. Él mantiene haciendo negocios y a veces no es honrado con la gente con quien hace negocios. Y así una serie de situaciones que para mí eran familiares porque era el diario vivir en nuestra iglesia. Yo espero que en esta iglesia no suceda eso. A lo mejor aquí podemos vivir un ambiente diferente. Porque quienes predicamos justificación por la fe, si la hemos vivido, en nuestra vida diaria y en nuestro hogar, reina la justicia, reina la misericordia del Señor. Somos semejantes a Jesús y cuando la esposa mira al esposo y el esposo a la esposa, miran a Jesús. Eso es lo que debe haber en nuestros hogares en este momento.
Y el Señor Jesús hace muchos años, desde el principio, ha hecho un llamado. Y ese llamado, lo hablábamos en la escuela sabática, es a restaurar la imagen de Dios en el hombre. Y el mundo ha tenido mucha necesidad y ha esperado porque Jesús reine en la tierra, porque Cristo venga. Pero Cristo ya debió haber venido hace mucho tiempo en cada uno de nosotros. Si eso se hubiera cumplido, ya hubiera cumplido lo de Juan 14, versículo 1 y 2. Ya hubiera venido por él mismo aquí a la tierra. Vendré otra vez y os tomaré a mí mismo. Eso es lo que el Señor Jesús espera de nosotros. ¿Cuál es el problema de nosotros los seres humanos? No tenemos luz, andamos en oscuridad y no sabemos para dónde vamos porque no hemos aceptado el mensaje del Señor como Él lo ha dejado. El mensaje del Señor es muy sencillo, es muy práctico. Y para eso nosotros solamente necesitamos rendirnos a Él. Los seres humanos tenemos un problema muy serio. Y el problema es que tenemos expectativas en lo que nosotros conocemos, expectativas en lo que nosotros podamos opinar y podamos hacer, pero no expectativas en las cosas que el Señor nos exige. Vamos a leer algo. Y este algo es acerca de la naturaleza de los llamados que el Señor hace. Un día llegó el Señor Jesús, iba por allí, predicaba a sus discípulos, y uno de ellos se acerca y dice, era un escriba, era rabino y también predicaba justificación por la fe. Llegándose un escriba le dijo, Maestro, te seguiré a donde quiera que fueres. ¿Cuántos de nosotros ya decidimos seguir al Maestro? A donde quiera que vayamos. ¿Y saben qué le respondió el Señor Jesús? Le dijo, si usted me va a seguir, aquí no es con trabajo, aquí es sin plata. Le dijo, las zorras tienen cavernas, las aves del cielo nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recueste su cabeza. Es como si se abriera un signo de pregunta y dijera, ¿me quiere seguir así todavía? Isaías 53 lo había advertido muy claramente. No tiene hermosura, no tiene atractivo, nada para que lo deseemos. No ofrece dinero, no ofrece estudio, no ofrece progreso en esta tierra. No tiene nada para que lo deseemos. Y hace unos días atrás les había leído allá en las Delicias. Hoy no me dediqué a buscar ese texto, pero se los voy a parafrasear. Estaban en el Jordán, Juan el Bautista. Ya había bautizado a Jesús. Jesús fue al desierto y viene y regresa. Yo me imagino que en ese momento estaba quemado por el sol. Después de un ayuno de 40 días, me imagino que no está gordo. Flaco, quemado por el sol. Y Juan el Bautista con esa emoción, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. La primera vez que dijo eso, antes del bautismo, todos se llenaron de expectativa. Iba vestido sencillo, pero al menos estaba de buena apariencia. Pero ese día no lo pudieron reconocer. Cuando él dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, que solo el Espíritu Santo se lo pudo mostrar en ese momento, voltearon a mirar, ¿y ustedes saben qué vieron? Vieron un hombre sencillo, con cara de campesino, como que no tiene mucha educación, en sandalias, pies empolvados, quemado por el sol, y la pregunta surgió en los corazones, ¿será que este es el Hijo de Dios? ¿Será que ese es el Mesías prometido? Un hombre que ni siquiera, yo creo que ni siquiera tenía muchos músculos, ni siquiera tenía cara de guerrero para libertar a Israel. ¿Podría ser ese el heredero de la promesa durante tantos siglos esperada? No tenía hermosura ni atractivo para ser deseado. El ministerio del Señor nunca ofrece un atractivo, nunca ofrece
algo que llame la atención. Y nosotros vivimos egoístamente. Queremos hacer las cosas como queremos, pero nunca nos preguntamos, Señor, ¿qué es lo que tú quieres para mí? ¿Será que quiere que esté en este lugar o en este otro porque allí sí me escuchan? ¿Será, Señor, que... ¿Se acuerdan de Sara? Sarai cuando le ofreció ayuda al Señor dándole un hijo a través de su sierva Abraham. El Señor dice, tenemos que entrar en una escuela donde se desarrolle el carácter, en una escuela donde lo principal sea desarrollar la imagen de Dios. Lo dijo de otra manera en Mateo, y yo lo repito mucho, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y el resto, todo lo demás, solamente es añadidura. Eso fue lo mismo que le dijo a ese escriba. Pero resulta que otro de los que le seguían también le dijo, Señor, dame licencia para ir primero y quedarme con mis papás hasta que se mueran, hasta que estén bien. Quiero ir a cuidarlos. Y el Señor Jesús le dijo, sígueme, deja que los muertos entierren a sus muertos. Y lo que surge en el corazón, porque yo lo he vivido, es, a veces la palabra del Señor es como exagerada. No, yo creo que debemos interpretarla de otra manera y empezamos a sacar doctrinas extrañas. Pero el Señor Jesús le decía a los que querían sacar doctrinas extrañas y discutir, ¿cómo lees? ¿Saben por qué hacía esa pregunta? Queriéndoles decir, así como lee, pues entienda. La cosa es así de sencilla. ¿Qué es la prioridad en nuestras vidas? ¿De qué manera podemos servirle al Señor? ¿Y qué expectativas tenemos nosotros en el ministerio que el Señor nos ha llamado? A mí me llamó el Señor hace 11 años atrás. Casi 11 años atrás. Allí tuve la oportunidad de conocer a Ernesto, a Jonathan, Jerick. Más adelante conocí a Clarence. Y yo recuerdo que viví una serie de situaciones y dije, esto aquí no tiene mucha expectativa, mucho progreso, yo me voy. Me hacen falta mis papás y yo no he terminado de estudiar, así que tengo que terminar de desarrollarme. Yo creo que ustedes se acuerdan, ¿no? Que yo me ponía a llorar y decía, yo quiero que me lleven, quiero que irme para mi casa. No tenía problemas en mi casa. Mi mamá me llamó y me dijo, si usted decidió estar allá, ahora tiene que quedarse allá hasta que desarrolle el propósito con el que usted fue. Por allá mi hermana un día también le dijo a Ernesto que me tenían que ayudar a dedicar y Ernesto se lo tomó como muy en serio. Entonces me vivían levantando temprano, detrás me iba a ver qué estaba haciendo. Se lo tomaban muy en serio. Finalmente logré el objetivo y me fui. Y yo recuerdo que salí con un pensamiento en la cabeza. El Señor me había llamado a estar allí porque uno sabe en la conciencia cuando el Señor lo llama a algo. Y en mi cabeza el pensamiento era, yo me voy de aquí, pero allá uno dice cuando se va con ganas, uno dice, yo me largo de aquí y nunca más quiero regresar a este lugar. Jamás. Yo no quiero nada que tenga que ver con esto. Si vengo a un congreso de visita, como decía Jerick, a informarme. Pero yo me largo de aquí, nunca más en mi vida vuelvo. Y me fui a competir con el sistema. Me fui a buscar trabajo y aunque no tenga cara, duré trabajando en la agricultura 5 años para poder sostener mi estudio. Estudiaba los domingos y entre semana lo hacía porque cuando llegué, mi mamá se puso las manos en el bolsillo y dijo, yo no tengo dinero para darle estudio a usted. Usted se fue a la fundación y ahora conoce cuál es la verdadera educación, así que yo a usted no le doy estudio. Sus hermanos, ellos no conocen y se excusan, pero usted ya tiene la luz y yo no le voy a dar estudio. Si usted quiere estudiar, vaya, trabaje. Pero esto no es lo que usted debería estar haciendo. Bueno, yo tuve que irme a buscar trabajo y el primero fue un hermano que nos dio la oportunidad de cosechar naranjas. Después me enseñaron a podar árboles, después a
pues a fumigar y a hacer todos los trabajos de la agricultura. Y al principio me pagaban poco, a la edad de 13 años a uno no le pagaban todavía, más o menos en 9 meses ya me empezaron a pagar el día completo y después empecé desarrollando algunas actividades agrícolas, a hacer trabajos al trato. Por cantidad de árboles me pagaban una cantidad y me fui. Y más o menos a los 17 años de edad, recuerdo que pasaron algunas circunstancias que empezaron a tocar mi corazón. Y el Señor siempre puso en mí como esa susceptibilidad, como ese llamado, esa sensibilidad al Espíritu Santo que me decía, usted tiene que hacer algo por el Señor. Entonces yo lo pensé de esta manera, yo dije, sí, yo tengo que hacer algo para el Señor. Me gustaba la música, yo dije, ya sé, yo quiero estudiar algo que tenga que ver con música o también con teología. Puedo estudiar algo y cuando estudie voy a servirle al Señor de mejor manera. Entonces salió el genio humano a ayudarle al Señor porque de pronto el Señor, como el Señor no sabe cómo hacer su obra, tenemos que ayudarle muchas veces. Y tomé la decisión, terminé de estudiar, fui el primero que me gradué en mi casa, teniendo hermanos mayores. Me puse, no sé cómo le llaman aquí, pero me puse la toga y el birrete, la bata y el sombrerito de graduación. Nos tomamos la foto y lanzamos los gorritos para arriba. Y empieza la parte dura o sea, lo que necesitaba para poder venir hoy a predicar a este lugar. Lo primero, en Colombia nos persiguen mucho por el ejército. Y yo ya estaba cerca de la mayoría de edad, así que el ejército me agarró y me dijo, apenas cumpla los 18 años de edad, usted se va con nosotros. Y en Colombia, en los llanos orientales, Ernesto sabe cómo es la cosa. En los llanos orientales da miedo prestar el servicio militar. Si uno presta el servicio militar, casi que en alguna zona le toca irse del lugar para no correr riesgo por las guerrillas. Y entonces yo me acordé que la única forma que yo tenía de salvarme del ejército, meterme a estudiar primero. Meterme a estudiar, me faltaba el 11 en ese momento, estoy saltándome atrás nuevamente. Me faltaba el 11. Me metí al 11 presencial porque así estudiando solo los domingos no me lo aceptaban, se me llevaban igual. Entonces me decían, si usted estudia, se salva del ejército. Y resulta que me metí a un colegio y yo no sabía que en ese colegio tenían convenio con el ejército. Todo joven que en ese colegio salía graduado, cuando salía se lo entregaban al ejército. Y eso fue lo que me pasó allí en este lugar. Así que duré 3 meses, me di cuenta de eso, me inscribieron ya como llamado al ejército allá en el batallón y me salí y terminé de estudiar nuevamente los domingos. Y resulta que el día que me presenté, solo una cosa me salvó. Llegué y el reclutador dijo, bienvenido al Ejército Nacional. Usted es un soldado de la patria. Pasado mañana le damos los uniformes, hoy solamente vamos a inscribirlo y hacer algunos exámenes. Entonces yo le dije, yo no voy a prestar servicio militar. Y él se agarró a reír. Dijo, aquí nadie dice eso, usted no ha leído la ley tal con tal cosa. Entonces nosotros le salimos con una ley, artículo 18, que decía que la libertad de conciencia. Y entonces dijo, no se preocupe, todos los adventistas que vienen aquí, a los 8 días ya no guardan el sábado y también comen carne. Entonces por el testimonio de otros me ponían en desventaja también a mí. Y dijo, solamente que la fecha que le dimos para hoy ya no es hoy, es mañana que usted se tiene que presentar. Así que lo esperamos mañana para la incorporación. Y yo le dije, sí, mañana vengo. Mañana vengo. Me fui. Y fueron más o menos 5 años para volver. 5 años me persiguió el ejército. Tuve que estar escondido. Y bueno, me salvaba si estudiaba a la universidad. Y como yo quería servir al Señor de una mejor manera, qué mejor oportunidad para hacerlo. Me fui, me inscribí en la universidad, empecé a trabajar.
me iba bien con el colportaje. En Colombia, pues la economía es como 4 veces menos la moneda, el valor de la moneda. Digamos, si aquí vale 5.000 pesos, en Colombia son 20.000. ¿Ok? 5.000 pesos chilenos los cambia por aproximados 20.000 pesos en Colombia. Pero en 2 semanas me vendí valor casi de 500.000 pesos chilenos de entrada, o sea, la primer venta mía, aprendiendo. Pero allí el Señor permitió una situación donde yo me diera cuenta que lo necesitaba realmente. Todos mis planes en ese lugar se fueron al suelo y todo lo que tenía planeado en mi corazón se desbarató. Y el Señor en la conciencia y a través de su palabra me dijo, es que usted me quiere servir, pero no es de la forma que usted quiere, sino como yo sé que es lo correcto. Y entonces sin planes, como que queda uno ahí en un lugar del camino, ahora para dónde agarro, no tengo nada que hacer, lo que tenía planeado no lo puedo realizar, y regresar a mi casa frustrado, eso no queda muy bien. Además yo sé lo que hay en el lugar donde yo estoy, yo me destruyo con todas las amistades que tenía. ¿Qué sucedió? La semana que yo iba a regresar a mi casa, y uno ve cómo el Señor trabaja, mi papá me llama y dice, usted viene para acá, pero acuérdese que a mitad de camino está Fundación Las Delicias. Antes de que se venga, vaya allá porque hay un congreso este fin de semana. Y aproveche los pasajes de una vez, a mitad de camino. Y yo dije, bueno, Señor, tal vez, no sé, con todo lo que ha sucedido, usted me cierra las puertas por un lado, porque cuando las puertas se cierran por un lado y se abren por otro, a veces es la mano del Señor que está hablando. Usted me cierra las puertas por un lado y me da la oportunidad de estar en un congreso. ¿Qué mensaje tienes para mí allí en este lugar? Me fui abierto, pero yo tenía planes de ir a trabajar y precisamente en ese momento vienen 2 decisiones. Mi hermano trabajaba reforestando, él estudió agronomía y él me dijo, Cristian, tenemos un contrato grandísimo, tenemos que hacer viveros y tenemos que sembrar para una empresa de Refocosta se llama. Cormacarena. Es una empresa que siembra árboles para reforestar, para volver a plantar lugares que estaban destruidos. Dijo, y nos van a pagar en un mes, a usted le corresponde el valor de, eran como 1.000 pesos chilenos en un mes. Yo no sé si eso es bueno aquí, pero en Colombia eso es buen dinero en un mes. Eso eran $2.000. Un millón, perdón. Aquí la moneda también es de... Sí, 1.000.000 de pesos chilenos. O sea, $2.000, 4 millones de pesos colombianos. En 2 meses. Dijo, en un mes, perdón. Dijo, si hace eso, vamos a seguir siendo los contratados de Cormacarena durante este resto de tiempo. Con esas oportunidades estaba yendo. Aparte de eso, algunas personas nos estaban ofreciendo facilidades para estudiar en la universidad, ahora pues sin mucho esfuerzo. Pero yo llegué y yo sé que el Señor en ese congreso tenía todo preparado para mostrarme su voluntad. Quería que yo entrara en la obra del Señor, de la forma que Él quería. Y en ese congreso, yo llegué de un viaje muy largo y tenía mucho sueño. Yo no pude estar en todos los sermones porque yo llegué un poco tarde al congreso. El sábado estuve en 2 sermones y estuve por ahí ayudando a algunas cosas. Y el domingo solo estuve en un sermón porque estuve saludando a amigos, preparando la maleta, todo para irnos. Y solamente con ese sermón el Señor me impresionó y me puso a dudar de mi viaje. Y uno está como dudando y aparte de eso el Señor como que le manda a esos amigos que le dañan a uno los planes. Uno como que está tratando de no escuchar la voz de la conciencia y llega un amigo y le dice a uno, tenga mucho cuidado porque si usted se va para allá, posiblemente Satanás tiene un plan para destruirlo y no puede nunca más regresar. Y ahí sí la acabo de completar. En la situación que yo estaba, dudando y sabiendo que el Señor me estaba llamando a prepararme
para su obra de la forma que él quería. Me había cerrado todas las puertas. Ahora venía la oportunidad de escoger. Y en los intereses que yo tenía, sé que si hubiera escogido los planes de conseguir dinero, estoy totalmente seguro que estaría destruido. Y lo digo con toda la certeza, porque yo tomé la decisión. Y más adelante tomé la decisión de quedarme de planta en este lugar, trabajando para el Señor, preparándome para su obra. Por ahí en esos días vino Ernestico y fue la última vez que estuvo en Colombia. Más adelante fue eso. Pero decidí quedarme y poco tiempo después empiezan a suceder cosas en mi región. Amenazas, cosas que uno no cuenta por, por no hablar de lo que sucedió. Pero son cosas totalmente que estoy seguro que el Señor me libró. Un tizón arrebatado del fuego. Si no lo hubiera aceptado, estaría totalmente destruido. Y la preocupación más grande mía era precisamente el dinero. Era precisamente el no estar preparado en cuanto al estudio. Era precisamente el no hacer algo para mi futuro, para sostener un hogar, para tener una familia como uno de hombre sueña. Todo eso era mi preocupación más grande. Y el Señor me entró allí en una escuela donde nadie sabía mi situación, pero yo no tenía respaldo económico ni de parte de mis padres, no tenía tampoco el apoyo de aprobación de parte de mis padres. Mis hermanos decían que yo estaba loco. Había pasado por una crisis emocional en cuanto a los sentimientos y personalmente tuve que decirle por teléfono a una muchacha que la cosa no iba a funcionar, éramos yugo desigual y ella era adventista, por si acaso. Pero no teníamos la misma filosofía en lo que creíamos. Tuve que cortar eso y fui cortando cosa por cosa. Y cada vez que el Señor iba podando eso en mí, que lo iba cortando, para mí era muy doloroso. Para mí era muy doloroso. Renunciar a mis sueños, renunciar a lo que yo quería, incluso a la forma que yo creía que estaba correcta para servir al Señor, para mí no fue nada fácil. Y un día un amigo me consoló porque me puso la mano en el hombro y yo estaba muy preocupado por mi familia. Y me dijo, todo lo que duele se llama sacrificio. Si no causara dolor, no sería un sacrificio. Y nosotros queremos hacer renuncias y sacrificios que no causen dolor. Ese es el problema de nosotros los seres humanos. Así que el escriba le dijo a Jesús, Maestro, yo te voy a seguir donde quiera que fueres. Y Jesús le dijo, lo tremendo era que yo conocía estos textos desde antes de nacer. Nos hacían culto desde que mi mamá estaba en embarazo. Pero nunca uno lo comprende si no trata de vivirlo en carne propia. Dijo, las zorras tienen cavernas y las aves del cielo tienen nido, mas el Hijo del Hombre no tiene donde recueste su cabeza. ¿Qué quiso decir el Señor con eso? Y otro pues le dice que quiere ir a estar con los papás hasta que estén, pues sostenerlos cuando ellos ya no pueden. ¿Y qué sucedió? Dijo, deje que los muertos entierren a sus muertos. Yo no sé si en algún momento llega a aburrir tanta letra, a aburrir repetir lo mismo, pero precisamente el Señor Jesús vino a decirle al mundo, no es como ustedes están esperando, no es como ustedes están pensando, es ir a la acción. Y yo dije, pero ¿será esa la única experiencia? Necesito algo que me compruebe que la cosa es así. Y resulta que había un joven que se le acercó a Jesús y le preguntó, Maestro, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? ¿Saben quién era este joven? Tenía algo en particular que lo caracterizaba. ¿Era el joven qué? El joven rico. El joven que lo tenía todo. Y no solo era rico en cosas, también era rico en doctrina. Y el muchacho tenía una posición en el gobierno, dice el deseado de todas las gentes. Tenía su posición en el gobierno judío. Tenía buen empleo, tenía cosas, todo lo que quería un muchacho. Y le dijo en Mateo 19, versículo 16, Maestro bueno, ¿qué
bien haré para tener la vida eterna? Y Jesús le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino solo uno, es a saber Dios. Y si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos, le dijo. ¿Cuáles? Y Jesús le dijo, no matarás, no cometerás adulterio, no hurtarás, no dirás falso testimonio. En estos tiempos dijo los mensajes de educación, de salud, todo lo de la doctrina, estudie la doctrina. Jesús le dijo como a propósito, estudie la doctrina, revise las doctrinas adventistas, repáselas un poquito, todo eso, y tendrá la vida eterna. Y listo, lo dejó ahí. Y el muchacho como que mira a Jesús y le dice, pero sí, eso es lo mismo que yo conozco desde mi juventud. Eso es lo mismo que yo he estudiado toda la vida. Eso es lo mismo que yo he hecho siempre. Entonces vino la oportunidad para el Señor Jesús ser más directo. ¿Y saben qué le respondió el Señor Jesús? Le dijo al joven, todo esto guardé desde mi juventud. ¿Qué más me falta? A lo mejor el joven estaba buscando una aprobación. Yo ya salí al campo, yo estoy a lo mejor estudiando para ayudar al Señor en una obra. Todo eso yo ya lo hice. Jesús le dijo, si quieres ser perfecto, o sea, ser semejante a Jesús, si quieres ser semejante a Jesús, anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo, y ven y sígueme. El Señor Jesús era como muy exagerado, ¿cierto? Le dijo al muchacho, no señor, y ya se lo había dicho a otro antes. Dijo, no es con dinero. Aquí, Laura, no necesitamos dinero. Me da risa porque el pastor Restrepo, me imagino que aquí han escuchado de él, ¿no? Un día dijo, el Señor Jesús me enseñó que debo vivir sin plata. Y después pone el ejemplo y dice, el Señor Jesús vivía sin plata, y cuando le daban plata, se la pasaba a Judas. Se la pasaba a Judas. ¿Ustedes creen que el Señor Jesús sabía quién era Judas? Claro que sabía quién era Judas. Y el Señor Jesús, este muchacho llegó con dinero a ver en qué podía ayudar. El Señor Jesús dijo, bueno, si quieres ser perfecto, renuncia a su egoísmo, renuncia a todo lo que tienes y tendrás tesoro en el cielo. Vende todo lo que tienes porque la cosa no es con dinero y dáselo ¿a quién? A los pobres. Aquí vinimos fue a servir. Eso fue lo que el Señor Jesús quiso entregar. Pero estos textos son como exagerados porque el Señor Jesús predica eso, pero yo sé que Él es el Dios de la riqueza y Él creó el oro y el dinero. Así que, o sea, hay que entender el Evangelio, ¿cierto? Y seguí buscando para entender esto porque a mí me costó, a mí me quedó grande entender eso. Y resulta que me fui y por ahí encontré en Mateo 6:24 y el Señor Jesús más directo todavía. Y es tan directo, vamos a repasar esto. Ninguno puede servir a dos señores, porque aborrecerá al uno y amará al otro, o se llegará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a Mamón. ¿Quién es Mamón? Ustedes, los cristianos en todas las religiones ya sabemos quién es Mamón. ¿Quién es Mamón? El Dios del dinero. Y entonces el Señor en los siguientes versículos, ustedes lo pueden repasar en su casa, empieza a decir, yo sé lo que ustedes necesitan. Ni siquiera les dijo lo que ustedes quieren, casas, todo eso. Dijo, ustedes necesitan el vestido y la comida. Todo eso el Padre Celestial sabe que lo necesitan. Pero miren a las aves, miren a los lirios del campo. Tienen la comida, tienen el vestido. Y ni aun Salomón, con toda su gloria, fue como uno de ellos. El Señor Jesús aquí no está hablando de las ambiciones egoístas, está hablando de las necesidades más urgentes del hombre. Eso fue lo que habló el Señor Jesús y eso fue lo que vino a decir que el hombre no necesitaba. El joven rico era estudiado y conocía la doctrina y le dijo, eso no es lo que yo necesito. Tampoco el dinero, tampoco todo lo que usted pueda pensar.
Aquí solamente se necesita es servir a los demás. Se necesita entregarse por otros. Eso fue lo que el Señor Jesús vino a predicar. No he encontrado un lugar donde el Señor Jesús diga algo diferente. El Señor Jesús no nos vino a llamar a que estemos entretenidos en las cosas del mundo, y voy a poner un ejemplo. Bueno, la verdad yo sí llegué a una conclusión. El ser humano sí necesita dinero. La pregunta es, ¿para qué? El hombre necesita estar absorbido consiguiendo dinero cuando está comprometido con las cosas del mundo. Si nos comprometemos con las cosas del mundo, digamos en la educación secular, en negocios, siempre tenemos que estar consiguiendo dinero para poder sostenernos, para poder llegar a responder con todo lo que nos rodea, porque el mundo lo exige. Eso es lo que el Señor dice. Pero aquí en Mateo 22, el Señor Jesús llamó a un poco de gente. Dice así: el reino de los cielos es semejante a un hombre rey que hizo bodas a su hijo. Envió a sus siervos para llamar. Mateo 22, empecé con el 1, con el 2. Y envió a sus siervos para que llamasen los llamados a las bodas, mas no quisieron venir. En otro lugar también hay una invitación, recordamos, y todos los que estaban invitados era gente de bien. Gente que a lo mejor conocía la religión y todo. Pero cuando los invitaron, el uno tenía viñas y estaba ocupado. El otro tenía negocios y estaba ocupado. El otro estaba, ¿cómo se dice? Pululando y estaba ocupado. Y cada uno estaba en lo suyo y ninguno aceptó. Los que aceptaron eran aquellos que andaban por ahí con necesidad, vagabundos, pero sencillamente no tenían compromisos con el mundo. Esos fueron los que aceptaron las bodas. Pero estos que lo tenían todo, pero estaban entretenidos en el mundo, ¿qué sucedió? Cada vez que venían siervos, no lo aceptaban. El uno dice, ellos no cuidaron y se fueron cada uno a su labranza, el otro a sus negocios, y otros eran más descarados, se iban a golpear y a maltratar a los siervos del Señor. Hoy en día la cosa es moderna. Hoy en día golpeamos con las palabras, ¿cierto? Bueno, algunos todavía golpean a puños. Y yo me acuerdo que una vez mi hermanito, estando pequeño, se puso a discutir con un pentecostal y resultaron a puños con un pentecostal, defendiendo el evangelio. Otros, tomando a sus siervos, los afrentaron y los mataron. Era toda la gente que no quiso ir a las bodas porque tenía negocios, porque tenía labranza, porque estaba ocupada. Y a la hora de trabajar para el Señor, el rey se enojó. Finalmente los destruye. Y los invitados son aquellos que tenían hambre, aquellos que estaban enfermos, aquellos que tenían necesidad. Esos fueron los invitados finalmente, los que lograron la cena del Señor. El problema de nosotros está en el deseo de todas las gentes. No que este es el problema, pero aquí lo menciona. Miren cómo el Señor nos habla a través de la naturaleza. No hay pájaro que surque el aire, ni animal que se mueva sobre el suelo, que no sirva a alguna otra vida. No hay ni una hoja en el bosque, ni una humilde brizna de hierba que no tenga su ministerio. En la obra del Señor, cada cosa en la naturaleza cumple con una función. Cada árbol, arbusto y hoja emite ese elemento de vida sin el cual ni el hombre ni los animales podrían vivir. Dice, salvo el egoísta corazón humano, no hay nada que viva para sí. Es un texto muy conocido.
Pero en toda la naturaleza todo vive para lo demás, menos una cosa. ¿Y cuál es? El egoísta corazón humano. ¿Cuál es la necesidad del mundo hoy? El mundo siempre ha tenido una necesidad. Y han pasado aproximadamente 6.000 años de historia en este mundo y el mundo sigue con la misma necesidad. Sigue la misma necesidad y el día de hoy todavía espera por esa necesidad. Y esa es la necesidad que el Señor quiere que cubramos. Toda la historia en el mundo ha tenido hombres que estudian para servir mejor al Señor, hombres que son muy elocuentes, pero ninguno ha terminado la obra del Señor porque no la ha hecho conforme Él se lo ha dado. Aún los hombres grandes de la Biblia, el Señor los utilizó, pero lo que más utilizó de ellos no fue exactamente su intelecto. Y el Señor quiere que lo desarrollemos, porque en la educación que el Señor nos ofrece, el paquete es completo. Pero, ¿quién está buscando primero al Señor y qué es lo que el Señor quiere para su vida antes que hacer una cosa por sí mismo? ¿Quién está haciendo eso hoy día? El mundo tiene una necesidad y nosotros se nos olvidó que esa era la necesidad. Y se las quiero compartir, está en Maranata. Bueno, este Maranata no está como lo necesitaba. Está en abril 5. Este no está por fechas. ¿Alguien tiene Maranata por fechas? Por favor. Pero eso es lo que sucede con el ser humano. Siempre está buscando y aún queriendo servir al Señor con buenas intenciones, se enreda en los negocios del mundo, se mezcla con el mundo y finalmente resulta dando vueltas y no logra hacer mucho por la obra del Señor. Yo creo que es hora. ¿Ya lo tienes? Por favor. Sí. ¿Me lo prestas? Muchas gracias. Aquí está el texto que les leí al principio. Yo creo que nos queda un poco de tiempo, así que vamos a leerlo completo. Y yo creo que no hay necesidad de comentar mucho. Así que espero su atención. Yo sé que... No sé si todavía. Bueno, llegaron dos. Ya, voy a leer con este. Dice, es abril 5. Anunciad su venida. Nosotros como adventistas es nuestro trabajo, ¿cierto? ¿Creemos que el Señor Jesús va a venir por segunda vez? Amén. Amén. Vamos a anunciar la venida del Señor. ¿Pero cómo? Esperamos luz y he aquí tinieblas, resplandores y andamos en oscuridad, es lo que dice Isaías 59:9. Muchos leen las Escrituras sin comprender su verdadero sentido. En todo el mundo hay hombres y mujeres que miran fijamente al cielo. Oraciones, lágrimas e interrogaciones brotan de las almas anhelosas de luz en súplica de gracia de la recepción del Espíritu Santo. ¿Queremos que descienda el Espíritu Santo? Amén. Amén. ¿Qué sucede? Muchos están en el umbral del reino esperando únicamente ser incorporados en él. En todas partes hay corazones que claman por algo que no poseen. ¿A dónde? En todas partes, hermanos, y donde uno va, en Perú, en Ecuador, en Bolivia, que es los lugares donde he tenido la oportunidad, en todas partes hay corazones esperando algo que no poseen. Dentro de nuestro mismo pueblo aún no se ha encontrado eso. ¿Y qué sucede? Suspiran por una fuerza que les dé dominio sobre el pecado, una fuerza que los libre de la esclavitud del mal. Una fuerza que les dé salud, vida y paz. ¿Hay paz en nuestras vidas? ¿Hay paz en nuestros hogares? Cada uno pregúntese eso y dése cuenta. Cada uno examine su vida y la de su hogar y dése cuenta. ¿Hay vida? ¿Hay paz? ¿Hay victoria sobre el pecado? Muchos que en otro tiempo conocieron el poder de la palabra de Dios han vivido en lugares donde no se reconoce a Dios y ansían la presencia divina. El mundo necesita hoy lo
lo que necesitaban 1900 años, o sea, ya 2000 años atrás. Esto es una revelación de Cristo. Pero no hemos estudiado la vida de Cristo durante todas nuestras vidas. Dice que necesita una revelación de Cristo, y es la misma necesidad que había cuando Cristo vino al mundo. ¿Cuál es? Se requiere una gran obra de reforma, y solo mediante la gracia de Cristo podrá realizarse esa obra de restauración física, mental y espiritual. ¿Solo mediante qué? La gracia de Cristo, no en la forma, es mediante la gracia de Cristo. Pero aquí está el método para anunciar la venida de Cristo. Solo el método de Cristo será el que dará éxito para llegar a la gente. El Salvador trataba a los hombres como quien deseaba hacerles el bien. Les mostraba simpatía, atendía sus necesidades y ganaba su confianza. Entonces les decía: seguidme. ¿Cuándo? Cuando les había mostrado primero el amor del Padre, cuando les había servido. No se me duerman, por favor. Vamos a hacer un ejercicio y vamos a continuar leyendo el último párrafo. Pónganse de pie. No es irreverencia, es espantar el espíritu del sueño. ¿Ok? Respiren profundo, siéntense, por favor. Ahora pónganse de pie nuevamente. Listo. Respiren profundo nuevamente. Y ya, sentémonos ahora sí definitivamente. ¿Cuál es el método que funciona para anunciar la venida de Cristo? ¿Cuál es? Lo acabé de leer. Solamente un método. La gracia de Cristo. Solo el método de Cristo. Pero lo que pasa es que nosotros los seres humanos siempre andamos inventando nuevos métodos para llevar gente a los pies de Jesús. Ese es nuestro problema. Es necesario acercarse a la gente por medio del esfuerzo personal. Cuando dice esfuerzo, quiere decir renunciando muchas veces a lo que nosotros estamos haciendo o nuestra preferencia. Hay que aliviar a los pobres, atender a los enfermos, consolar a los afligidos y dolientes, instruir a los ignorantes y aconsejar a los inexpertos. Hemos de llorar con los que lloran y regocijarnos con los que se regocijan, acompañada del poder de persuasión, del poder de la oración, del poder del amor de Dios. Esta obra no será ni puede ser infructuosa. ¿Por qué no hay frutos muchas veces? Porque no estamos haciendo esa obra. Dice que esta obra no puede ser infructuosa, siempre va a llevar frutos. Y esa es la obra que está esperando el mundo. Es la misma necesidad de hace 2000 años. Y es el motivo por el cual el pueblo de Israel esperaba luz, quería conocer la verdad y la palabra del Señor, entenderla, pero tenían que vivir eso. El método de Cristo. Y observar a Cristo, no inventar otros métodos. El método de Cristo fue servir, sanar a los enfermos. Y el tiempo de Cristo no daba para hacer todo lo que tenía que hacer. Y nosotros, personalmente, yo me siento muchas veces mal con el Señor, porque dedicándome, yo sé que hay mucho trabajo por hacer en la obra del Señor. Pero ¿qué sucede? A veces haciendo otras cosas que son de nuestros intereses, no hacemos lo que podríamos hacer. Y aún dando todo nuestro esfuerzo, todo nuestro sacrificio y todo lo que nosotros somos, aún entregándolo todo, una sola persona no da abasto para hacer la obra del Señor. Uno se ve ahorcado y hay enfermos por todas partes. Hay gente sufriendo por todas partes. Hay jóvenes a punto de cometer errores por todas partes. Hay gente enredada en el mundo en todo lugar. Hay gente angustiada porque siente que no hay esperanza en todos los lugares. Y está esperando que usted y yo, cada uno de nosotros, vayamos y seamos consuelo. Cada uno de nosotros vaya y le muestre a Cristo mediante una vida práctica, mediante el amor, mediante ese método que al ganárselos, créanme que no serían pocos los que seguirían la vida cristiana. Lo que yo estoy contando, hermanos, lo que estoy
hablando es algo que ha sido mi necesidad. Porque yo nací en un hogar adventista desde mi infancia. Y toda la vida escuché a mi padre y a la generación que estaba con mi padre. Los escuché hablar de todas las doctrinas adventistas. Y si ustedes me preguntan, le puedo narrar de memoria todo lo que mi padre me enseñó. Pero les voy a decir la expresión con la que yo me llegué a sentir. Yo estaba aburrido, harto, hasta aquí de todo eso. Y yo dije, ¿será que estoy rechazando la salvación? ¿Qué es lo que me tiene a mí tan aburrido de la doctrina, tan aburrido de la verdad? ¿Qué es lo que me quita a mí las ganas de ir un sábado a la iglesia? Y era precisamente que no conocía el método de Cristo. Cuando conocí el método de Cristo, yo me di cuenta, ni siquiera me di cuenta, que muchas cosas en mí empezaron a cambiar. Cuando entré en este ministerio y empecé a trabajar para el Señor, miraba unos 2 años y miraba hacia atrás, pero yo era así y estas cosas han ido cambiando. El Señor me ha llevado a encargarme de su trabajo y Él se ha estado encargando de mi vida. Y mi familia, mi mamá está ya casi anciana y no tiene muchas fuerzas para trabajar, y mi papá no está, y yo ¿cómo voy a hacer? Ahorita yo soy casi el hombre de la casa, el mayor que estaba responsable. La única forma que uno tiene para ayudar a la familia realmente es permaneciendo uno en la obra del Señor. Y cuando ya conocía dije, Señor, ahora tengo que ir a enseñarle a mis padres y a mi familia todo lo que aprendí. Satanás puede entramparlo a uno por ahí. Y recuerdo un consejero que para mí le doy gracias al Señor por el consejo que me dio, dijo, encárguese de la obra del Señor y el Señor se va a encargar de lo que a usted le preocupa. Claro, es testigo, ¿no? ¿Cuántos años rogándole a mi familia que fuera a conocer algo de lo que yo estaba haciendo? Me vine un poco frustrado porque no vi frutos. ¿Y qué pasó en el último congreso? Había llegado mi mamá a conocer qué era lo que yo estaba haciendo, ya cuando yo no estaba en Colombia. Y llego y llamo y quiero hablar con mi mamá. No está aquí en la casa. ¿Dónde está? Está en la fundación. Y a mí me dio mucha alegría. Mi hermano tenía problemas de amistades y eran cosas que me preocupaban, que yo personalmente quería ir a hacerlas. Y resulta que mi hermano estaba en problemas de amistades y le oro, Señor, ayuda a mi hermano. Y lo agarraron y se lo llevaron para el ejército. Yo, Señor, pero ¿por qué no ayuda a mi hermano? Pero no sabía que el ejército era el lugar donde lo iba a ayudar. La disciplina y todo lo que aprendió allá salió así como yo estaba perdiendo el tiempo en la vida, tengo que hacer algo provechoso. Empezó a trabajar con unos hermanos cristianos y ya lleva 1 año bautizado. Y quiere servir al Señor. Pero eso es con el tiempo para ver los resultados. El Señor dice, cree y serás salvo tú y tu casa. Encárgate de lo mío, yo me encargo de lo tuyo. Utiliza mi método y me encargo de tu vida. Y el Señor va a ir cambiando, va a ir puliendo. Me dio risa porque alguien me dijo un día, oiga, pero yo a usted no lo he visto enojado así como en serio enojado. Y yo me acordé unos años atrás, el día que le reventé la boca a un compañero, el otro día que un amigo se burló de mí y en medio de mi ira lo agarré con la correa, le pegué con la chapa de metal, cuando dañaba las puertas de mi casa porque tenía problemas de explosión con la ira. Y no digo que sea perfecto, pero encargándome de la obra del Señor, el Señor me he dado cuenta que poco a poco, cuando miro hacia atrás, ha ido puliendo cosas en mi carácter. Me ha humillado y me ha llevado en un proceso que poco a poco, con confianza en el Señor, me va a ir haciendo un poco más semejante a Jesús. Aunque yo a veces detengo eso como ser humano, aunque a veces lo freno de la velocidad que el Señor quiere llevar conmigo, pero el Señor persevera y persevera. Y cumple en mí esto que dice de que la buena obra va a realizarla en mí hasta que logre terminarla. El Señor quiere que hagamos eso, pero nosotros tenemos que entregarnos en su obra. Es necesario acercarse a la gente por medio del esfuerzo personal. Hay que aliviar a los pobres, atender a los enfermos, consolar a los afligidos y dolientes, instruir a los ignorantes, aconsejar a los inexpertos. Hemos de llorar con los que lloran y regocijarnos con los que se regocijan.
acompañada el poder de persuasión, del poder de la oración, del poder del amor de Dios, esta obra no será ni puede ser ¿qué? Infructuosa. Los seres celestiales aguardan. Hay seres aquí con la ayuda del Señor. Hay ángeles esperando para cooperar con los agentes humanos, a fin de revelar al mundo lo que pueden llegar a ser los humanos y lo que mediante la unión con lo divino puede llevarse a cabo para la salvación de las almas que están a punto de perecer. Hoy, hermanos, hoy está muriendo gente. ¿Cuándo fue la última vez que supo de alguien que murió? Y si no, pues pueden ir a verlo en un hospital. Pero hoy, sábado, está muriendo gente. Y está muriendo gente que no, tal vez nosotros hubiéramos podido ir a advertirle acerca de la salvación. Hablarle de Cristo. Darle un servicio y darle un consuelo antes de su muerte. Hoy, sábado. Ayer también. Y mañana va a ser. Y esa gente está esperando a morir mañana para que esta noche o mañana ustedes le hablen de Cristo, les den un consuelo. Cada momento que pasa nos hace responsables a nosotros de lo que conocemos. Y vamos a seguir una vida tranquila cuando este mundo está a punto de perecer y nosotros seguimos entusiasmados con lo nuestro. Almas que están a punto de perecer. Jóvenes que en este momento pueden estar a punto de tomar una decisión de entrar en una pandilla, de entrar en un noviazgo que tal vez termine con destruir su vida futura, de cometer errores, entrar en un negocio del cual tal vez no nos podamos recuperar nunca más. Esos son los enredos que nos ofrece el mundo y no sabemos qué más nos espera. No tiene límite la utilidad. ¿Hasta dónde podemos ser útiles? Hasta lo infinito. De quien poniendo el yo a un lado, con eso concluye esta página, con quien poniendo su egoísmo, sus intereses, todo lo que quiere ser en la vida, todo lo que piensa que es lo correcto, todas sus ideas, no tiene límite de quien poniendo el yo a un lado, da lugar a la obra del Espíritu Santo. Y entonces ahí, ya para terminar, ahí es donde nos preguntamos, el Espíritu Santo tiene que venir, pero tenemos que esperarlo, no podemos tomar decisiones porque el Espíritu Santo es el que nos tiene que guiar en cada cosa. Eso es verdad, hermanos. Pero el Espíritu Santo, el Señor ya lo ha puesto a decirnos cuál es la decisión que debemos tomar. De nosotros depende si la tomamos o la dejamos. Pero tenemos que dejar el egoísmo a un lado. Porque si tenemos intereses y estamos trabajando en lo nuestro, y estamos haciendo lo nuestro, el Espíritu Santo no va a poder hacer su obra. Él está esperando que quitemos todo eso que hay en nuestro corazón para poder entrar allí y hacer el trabajo completo. Por ahora solo puede hacer una parte. Depende de nosotros que sea derramado completamente. No tiene límite la utilidad de quien poniendo el egoísmo, el yo a un lado, da lugar a la obra del Espíritu Santo en su corazón y lleva una vida dedicada por completo a Dios. ¿Por cuánto? Una vida dedicada no en una parte, no unos días a la semana, una vida dedicada por completo a Dios. Hoy el Señor da la oportunidad de entregarnos completamente a Él. De cada uno de nosotros depende la decisión que tomemos. Cada uno de ustedes está llamado, las puertas están abiertas en la obra del Señor. Donde quiera que vayamos hay obra para hacer. La pregunta es, ¿dónde quiere el Señor que esté yo? Lo dejo a su consideración, hermanos. Cualquier cosa, cualquier duda, estoy abierto para aclararla si de pronto hubo algo que no se entendió. Pero yo creo que la palabra del Señor no es tan enredada. Tampoco me considero muy elocuente, pero la verdad es una. Y lo que dije la vez pasada, dejemos nuestro egoísmo a un lado y vamos a la acción. Dejemos de hablar de tanta teoría y vamos a la acción. El Señor nos está esperando. Que el Señor les bendiga y espero verlos a ustedes también congregados en el cielo conmigo. ¿Okay? Vamos a orar.
Padre nuestro que estás en los cielos, santificado y glorificado sea tu nombre por siempre. Una vez más, Señor, un grupo de tus hijos desde aquí de Chile, estamos postrados delante de ti, al igual que muchos hijos tuyos en todas las partes del mundo, deseando conocer tu luz, deseando conocer tus métodos, deseando conocer tu voluntad, Señor, para no equivocarnos, para poder lograr el objetivo que tienes para cada uno de nosotros en nuestras vidas. En esta hora queremos pedir perdón por nuestros pecados. Fallamos como seres humanos, Señor. Nos dejamos llevar muchas veces, sea por influencias, por nuestros deseos o por las críticas, por cualquier cosa, Señor. No importa cuál sea, te pedimos perdón y ayúdanos a tener ojos espirituales, que cada cosa que suceda sea para examinarnos y crecer más, aprender lecciones, retomar tus caminos, reconocer que no somos nada delante de ti. Danos tu Santo Espíritu en esta hora. Ayúdanos, Señor, a dejar nuestro egoísmo. Ayúdanos, Señor, a poder hacer la obra conforme a tu voluntad. Gracias por escucharnos en Cristo Jesús. Amén. Delante hay un camino, nos lleva a un mejor lugar.